Víctor Hugo Villacrés, economista, máster en Ciencias Económicas, máster en Administración de Empresas, ex subgerente del Banco Central, expresidente del directorio del IES. Y lo hemos invitado justamente al economista Víctor Hugo Villacrés, a quien le agradecemos por asistir a este diálogo con la televisión legislativa y la radio de la Asamblea para comentar justamente estos detalles. En la nota precedente se hablaba sobre lo que está pasando ahora mismo en la frontera con Perú por la devaluación del sol peruano, y también es de dominio público lo que pasa en el norte con la devaluación del peso colombiano. Loja y Carchi con estas dificultades. ¿Qué está pasando en la economía ecuatoriana? Bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Primero decir que la economía ecuatoriana no puede estar lejos de lo que ocurre en la realidad mundial. Entonces, en la realidad mundial hemos visto en días anteriores, el lunes, por ejemplo, se hablaba del lunes negro, con la caída en los precios, en los indicadores, en las bolsas de valores de las regiones y países más importantes. Por ejemplo, la caída en la bolsa de valores en China, la caída de indicadores en Estados Unidos de bolsas de valores. En la Wall Street, con el Nasdaq también. Por supuesto, el Dow Jones, lo mismo que ha ocurrido en varios países de la zona euro. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que de un lado no existe la liquidez suficiente como para que los agentes económicos puedan comprar estos títulos de acciones, porque lo que se negocia finalmente en las bolsas de valores son títulos o acciones de las empresas. Entonces, o no existe la liquidez necesaria o existe desconfianza en el futuro que puede tener la economía. Y por eso los potenciales inversores no compran acciones. Por supuesto. Ese es el resultado obvio, que los inversionistas prefieren retirarse de los mercados, con lo cual existe una sobreoferta de papeles o títulos para acciones de las empresas y poca demanda. Y la variable que termina regulando eso o ajustando son los precios que van hacia la baja. Y ahí es cuando decimos que la bolsa tal vez cerró en rojo o cerró con saldo positivo. Exactamente. Para que un poco entienda nuestro público, porque estos temas tan complejos, tan técnicos, no es que todos los conocemos. Por supuesto, y además es complicado entender qué es lo que pasa con finalmente la bolsa cerró hacia abajo. Indica que al final un indicador de todos los papeles que se negocia en bolsa en promedio cerró a la baja, lo que quiere decir que las acciones se fueron deteriorando en términos de precio, que redujeron su precio en un promedio dentro de las bolsas de valores. ¿Qué hacen los países cuando se produce este tipo de problemas? Una de las vías es justamente la que hablábamos al inicio de la entrevista, la posibilidad de devaluar las monedas. Lo ha hecho Colombia, que tiene moneda propia, lo hace Perú, lo han hecho varios países, lo hizo la misma China, acaba de devaluar el yuan en alrededor de un 4 o 5%. Estas devaluaciones, si bien es cierto, de un lado ayudan a fortalecer la balanza de pagos a través de un fomento de exportaciones o mayor competitividad de exportaciones, y cierran la brecha que puede existir en balanza comercial, de otro lado pueden empobrecer a los consumidores a nivel local, porque ¿qué es lo que pasa? En términos reales, la gente empieza ganando un salario el 1 de enero y con constantes devaluaciones puede acabar ganando en términos reales un menor salario, aunque nominalmente el salario sea el mismo. Por eso cuando hablamos de devaluaciones, inmediatamente recordamos lo que pasó en el año 99, en donde hubo una clara devaluación de la moneda, al punto que el 9 de enero del año 2000 nos dolarizamos con un dólar a 25.000 sucres. Y la gente, el consumidor, se empobrece. Entonces las medidas económicas no son neutras. Si bien es cierto, una devaluación puede mejorar el comportamiento macroeconómico de la balanza comercial, puede debilitar el consumo interno porque termina debilitando el poder adquisitivo de los consumidores. Pero de todos modos es una medida que puede ayudar a solucionar este tipo de crisis que no se generan desde adentro de la economía, sino que son exógenas. Exacto. Por eso el presidente Correa ha recurrentemente señalado que, a ver, la dolarización no es que se va a caer ni mucho menos, seguimos dolarizados, pero hay complicaciones porque fruto de esa suerte de camisa de fuerza, el Estado ecuatoriano no puede devaluar porque carece de moneda propia. En efecto, esa es la razón fundamental por la cual nosotros tenemos que buscar otro tipo de herramientas que ayuden a fomentar las exportaciones ecuatorianas, por ejemplo el tema del drawback financiero, que con los exportadores lo que ayuda es a devolver el tema impositivo y de esa manera tener una compensación por la pérdida que tienen en mercados internacionales. Pero veamos, por ejemplo, las medidas que ha tomado China, para que podamos analizar cuáles son medidas que toman otros países. China, por ejemplo, lo que hizo es lo que hablábamos hace un momento, devaluar el yuan, permitió que las cajas de pensiones de China puedan salir al mercado a comprar
títulos, valores de las empresas por 300.000 millones de dólares. Esto para tratar de que refloten nuevamente los precios de esos títulos, valores. Se bloqueó la salida de nuevas empresas al mercado de títulos, valores. Se prohibió vender participaciones a los principales accionistas de las grandes empresas, todo esto con el objetivo de tratar de estabilizar el indicador de la bolsa de valores en China, de manera que se pueda ir recuperando y de esa manera garantizar una mayor estabilidad en la economía de este país, que es en términos de cantidad el segundo país, en términos económicos de cantidad, el segundo país más importante a nivel mundial. Ahora, ¿esos temas cómo están asociados a algo en lo cual también nosotros estamos como país directamente involucrados, que es el comportamiento del precio del petróleo? Mire, sin duda alguna, en una crisis internacional hay varios factores que afectan y que generan movimientos. Por ejemplo, si la situación se complica en China, la industria manufacturera va a bajar su demanda de bienes primarios, va a bajar su demanda de bienes como el petróleo, por ejemplo. Entonces, si cae la demanda de bienes o de commodities como el petróleo, no es raro esperar que el precio del petróleo pueda seguir cayendo aún más de lo que tenemos en la actualidad. Entonces, claro, la expectativa es incierta. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis en bolsa de valores sumada a un precio del petróleo que está inestable, porque tampoco tenemos la bolita mágica para decir, de hecho, hoy día el precio del petróleo se va a recuperar o se va a reducir. Claro, porque hoy se recuperó aparentemente, empezó sobre los $40, digo, recuperación respecto a lo que había pasado a lo largo de la semana, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Por supuesto, y sobre todo porque el precio del petróleo no depende de la demanda es inelástica, todavía no existen sustitutos perfectos para el petróleo, pero la oferta sí puede variar y varía de acuerdo a intereses inclusive geopolíticos, especialmente en el Medio Oriente, pero también puede tener fluctuaciones que se deben a este tipo de shocks externos que se producen, por ejemplo, a nivel de títulos, valores de diferentes empresas, bolsas de valores, empresas que demandan insumos, y dentro de esos insumos evidentemente están las materias primas, y el petróleo es seguramente la materia prima de las más importantes a nivel internacional. Ahora, el Ministerio de Finanzas citó la semana anterior, al anunciar al país este nuevo recorte de $800 millones del presupuesto general del Estado para el 2015, citó, el hecho de que no se ha recuperado como se esperaba el precio del barril de petróleo. ¿Es correcta esta decisión del gobierno de generar a lo largo de este año 2 recortes a la proyección inicial de ese presupuesto para el 2015? Mire, cuando existe una crisis externa de caída de bolsas de valores que hemos conversado en los minutos antecedentes, cuando existe un precio de petróleo que está completamente inestable, es lógico pensar que se debe realizar ajustes dentro de las economías, especialmente de las economías que dependen excesivamente de recursos naturales. Entonces, me parece coherente de parte del Ministerio entrar en una política que lo que busque sea optimizar sobre todo la inversión y también de alguna manera ir realizando recortes en las diferentes áreas en las que se considere conveniente. Eso le voy a preguntar, porque ayer justamente ya se conoció que en Petroecuador habrá un plan de optimización que podría incluir recortes de algunos planes, recortes de personal. Se conoció también a inicios de semana por parte del secretario de Planificación, Pavel Muñoz, que el presidente de la República ha pedido a Semplades un análisis para optimizar el sector público. ¿Estamos en este momento en un punto de ajustarse el cinturón? Le pregunto. Mire, esto, para que la gente nos entienda, es como en cualquier hogar. Vamos a suponer que existe un hogar en donde 2 personas trabajan, tienen ingresos y de esa manera se mantiene el hogar. El momento que una persona deja de trabajar, evidentemente ese hogar tiene que hacer recortes en ciertos gastos a fin de poder mantener cierto nivel de consumo de aquellas cosas que son indispensables, necesarias y básicas. Lo mismo es lo que ocurre en el manejo de una economía a nivel nacional. El momento que existe una crisis externa, crisis que no se ha generado desde la economía ecuatoriana propiamente dicha, pero que de todos modos tiene gran influencia en los resultados finales que pueda tener no solo la economía ecuatoriana, sino todas las economías de América Latina y, por qué no decirlo, todas las economías a nivel mundial. Entonces es importante que exista todo proceso de ajuste para reducir los gastos. Eso también mientras se observa cuál va a ser el comportamiento de los países que se consideran como potencias mundiales a nivel de este tipo de indicadores,
indicadores. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Va a subir la tasa de interés? ¿Si lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Todo ese tipo de acciones de política van generando una serie de reacciones por parte de los otros países para de esa manera poder generar una economía mucho más estable, al menos en lo que queda del año. Lo último quiero preguntarle a Hugo Villacrés. Hay una serie de posiciones por parte de ciertos analistas que advierten que hay un riesgo para la dolarización. En la red social Twitter en los últimos días ha aparecido una etiqueta llamada "Yo defiendo la dolarización". El presidente de la República ha insistido en que no existe riesgo para la dolarización. Es crítico, como siempre ha sido, respecto de la camisa de fuerza que implica este modelo económico, pero dice no vamos a salir de la dolarización. Le pregunto a usted, ¿está en riesgo la dolarización en este momento? Mire, yo parto de un concepto que es fundamental. Yo creo que el gobierno y todos quienes manejan política económica son los principales interesados en que se mantenga el esquema de dolarización, más allá de las críticas que puede tener de carácter individual cada uno de los actores. Claro, lo ha dicho el presidente, se tiene que mantener la dolarización. Exacto, entonces hay que partir de ese contexto y después hay que tomar en cuenta que el riesgo siempre está latente. Y voy a poner el riesgo simplemente de los seres humanos para que se entienda. El momento que usted viene acá a trabajar, puede suceder cualquier cosa en el transcurso que usted se desplaza desde su casa hasta este lugar. ¿Existe una probabilidad de riesgo de que suceda algo? Sí. Esa probabilidad se minimiza si usted es cauto, si usted cumple con las señales de tránsito, si usted no tiene apuros en temas de tiempo y así trata de mitigar cualquier probable riesgo. Lo mismo ocurre en la dolarización. La dolarización es una herramienta simplemente. Pero claro, la herramienta se va a mantener y para eso lo que está haciendo quien en este momento hace política económica es mitigar las posibilidades de riesgo. No obstante, el riesgo siempre va a estar latente, como riesgo tenemos todos los seres humanos. Entonces, al ser esta una herramienta de política económica que puede tener sus desventajas, puede tener otras ventajas, depende de la óptica con la que se lo mire, simplemente lo que debe hacer la autoridad monetaria, y que de hecho lo está haciendo, es reducir al máximo las posibilidades de que exista cualquier problema con este esquema monetario. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Qué gentil. Gracias a usted. Víctor Hugo Villacrés, analista económico, y una valoración del momento económico justamente que vive no solamente el país, sino el mundo.